alcanzar los acuerdos y los consensos que la ciudad y el país necesitan. La economía que ya llega a partir de la asunción, a partir de mañana, del gabinete del presidente electo Alberto Fernández. ¿Cuáles son las claves en temas de deuda, de déficit, de emisión? Estamos con el economista Federico Furiase. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Director de la consultora Ecogo. Bueno, la gran teoría de Martín Guzmán, se sabe, en términos académicos, es esta idea muy interesante de que si se dejan de pagar los intereses, eventualmente se verá si el capital o no durante 2 años, y hay una espera, mientras la Argentina crece, ese repago de la deuda es más sustentable. ¿Es sustentable a los oídos de los acreedores esto, Federico? Bueno, eso es clave, ¿no? Porque ahí hay 2 cosas. Es clave la reestructuración de la deuda, esto de ganar aire en términos de no pagar los intereses y el capital 2 años, eso se verá. Pero para que eso tenga efectos y bajar el riesgo país y evitar un evento de crédito, que es el gran objetivo de la reestructuración, y descomprimir ese perfil de vencimientos que es muy complicado en 2020, eso, el combo tiene que venir de la mano con un programa económico que genere credibilidad, que genere consistencia fiscal. Si no, esa reestructuración no va a ayudar a bajar el riesgo país y a reactivar la economía. No es que la reestructuración por sí sola te pone en marcha la economía y te baja el riesgo país. El combo tiene que incluir una reestructuración que ponga el foco en extender, descomprimir el perfil de vencimientos y en un programa económico que haga hincapié en cómo generar consistencia fiscal en el tiempo, y ese es el combo que se necesita. Te diría que ahí el gran desafío es, para poner plata en el bolsillo a la gente y que eso no genere una aceleración de la inflación, plata en el bolsillo de la gente con emisión monetaria, que es lo que va a venir, y que eso no acelere la inflación, es clave que la negociación de la deuda se resuelva de una manera exitosa y rápida. A ver, ¿cómo se linkea la negociación de la deuda con la inflación? Bueno, porque vos decís que es clave la negociación de la deuda para que no se genere inflación poniéndole plata a la gente en el bolsillo. Vía emisión monetaria. Porque vía emisión. Para que la negociación de la deuda sea rápida y exitosa, necesitas tener una reestructuración que te permita descomprimir el perfil de vencimientos y darle aire a la economía, aflojar lo que es esa restricción de dólares que hoy tiene la economía y que complica el crecimiento, pero al mismo tiempo la negociación de la deuda implica que tenés un programa económico que genera credibilidad, que muestra consistencia fiscal. Y si tenés eso, lo que tenés es una demanda de pesos, de dinero que se puede recuperar, absorber parte de esa emisión monetaria y evitar que esa emisión monetaria se vuelque a la brecha, a la inflación rápidamente. Es decir, si hay un plan creíble, se puede hacer una reestructuración con la reestructuración, volvemos a creer en el peso. Hay mucho margen para recuperar la demanda de pesos, que está muy golpeada. Hay margen para bajar el riesgo país. Eso te daría margen para ir bajando las tasas de interés y que el crédito se recupere. Con aquellos que quieren pesos en un contexto como el que estás describiendo, ¿qué pasaría? ¿Qué harían esas personas con los pesos? Porque las LELIQ no pagarían tanto. ¿Dónde digamos, por qué quedarse con pesos? Bueno, justamente porque si el plan económico genera esa credibilidad, la demanda de pesos tiene margen para recuperarse y entonces generás 2 vías. La emisión monetaria tendría un canal de absorción de pesos. La gente, esos pesos, no se iría directamente a la brecha, no se iría directamente a comprar bienes. A la brecha decís a dólares. A dólar de la brecha, ¿no? Porque estás en un contexto de controles de capitales muy rígido. Dólar no oficial. Exactamente, donde te irías al dólar no oficial y eso genera un problema para la señal a las exportaciones. Y por otro lado también se puede recuperar la demanda de activos. En pesos y en dólares. ¿Qué quiere decir demanda de activos? Que los mercados compren bonos en dólares y en pesos, que eso te bajaría el riesgo país. Y si baja el riesgo país, habría mucho más margen para bajar las tasas de las LELIQs y para que el crédito se reactive. Entonces, ese es un punto muy importante. Claro. Ahora, Federico, a ver, en esta especie de círculo virtuoso que se tiene que dar para que la economía funcione, cuando decimos que el gobierno emitiría, siempre se ha convertido la idea de que un gobierno emita en tabú, en lo peor que le puede pasar a una economía. ¿Cómo cae en ese plan una emisión? Eso sabemos que va a estar porque hay que financiar un déficit fiscal que va a estar. Hay una necesidad de tratar de reactivar la economía, con lo cual la emisión monetaria va a estar. La demanda de dinero está muy golpeada y viene teniendo una tendencia a la baja, lo cual
aumenta los riesgos de que esa emisión monetaria se filtre rápidamente en brecha, en dólar de la brecha, en expectativas de inflación. Claro. Con lo cual, para evitar y contener esos riesgos, es necesario que haya un programa económico en simultáneo que genere la credibilidad. Y la parte central de ese programa económico es la reestructuración de la deuda, que sea rápida, ordenada, que descomprima el perfil de vencimientos y sobre todo que el gobierno genere señales de que en 2 o 3 años se va a alcanzar un superávit fiscal antes de intereses que te ponga la relación deuda-producto en un marco de sostenibilidad. Entonces, ahora, eso implica, por un lado, bueno, compromiso de no generar un déficit fiscal, digamos... permanente en el tiempo. Claro, permanente en el tiempo y político, quiere decir, un déficit fiscal para pagar cuentas necesarias, pero no para hacer política. Exactamente, ¿No? y ahí tenés es un compromiso delicadísimo. Es muy delicado, pero además tenés un componente. Esto lo hablamos algunas veces, el 60% del gasto público primario son jubilaciones y prestaciones sociales que indexan por ley a la inflación pasada. Eso siendo así, si se baja la inflación de un año para el otro, vas a tener buena parte del gasto público corriendo a la inflación pasada más alta, con lo cual fiscalmente es imposible, es muy difícil de generar una señal. Entonces, ahí tenés un tema de qué pasa con la indexación de las jubilaciones. Se necesita mucha cintura política porque si siguen indexando la inflación pasada, es muy difícil generar esta señal de consistencia fiscal. No va a generar credibilidad. En una nota publicada por Claudio Jacqueline este fin de semana en La Nación, hay una serie de trascendidos muy consistentes sobre lo que sería el plan integral del futuro ministro de Economía y apunta en uno de esos aspectos a, bueno, una ley que cambie el modo en que se indexan las jubilaciones y despegarlos de la inflación. Y el argumento de Martín Guzmán, según la información con la que cuenta Claudio Jacqueline, es que la reforma de 2017 fue perversa de alguna manera porque no ató, no compartió el crecimiento del PBI que se venía dando en ese momento. ¿Cómo lo ves vos? Exactamente, es clave. Le dan la tecla porque si eso no lo desindexás, es muy difícil generar una señal fiscal consistente. Imagínate un acuerdo de precios y salarios, imaginemos al 40%, pero las jubilaciones, que es el 60% del gasto público, te va al 50% en promedio. Es imposible que ese acuerdo de precios y salarios genere una señal consistente. Y además, al complicarte fiscalmente, te aumenta el agujero fiscal y el Banco Central va a tener que darle a la maquinita la emisión monetaria para tapar ese agujero porque no va a haber financiamiento, con lo cual va a ser una señal complicada para la inflación, la brecha cambiaria y las exportaciones. Ahora, Federico, el presidente electo Alberto Fernández en su campaña sostuvo, bueno, y sostiene esta idea de plata en el bolsillo de la gente, y entre los puntos que se señalan de aquí en adelante, a partir de mañana, está el hecho de aumentar las jubilaciones mínimas, por lo menos. Ahora, ¿no es contradictorio la idea de ponerle plata en el bolsillo de la gente a los sectores más vulnerables, por ejemplo, parte de los jubilados, y al mismo tiempo querer tocar ese índice, ese indicador con el que se va ajustando la jubilación año a año? Yo creo que por ahí va a estar la herramienta. Me parece que va a haber una recomposición de una vez en diciembre, financiada con emisión monetaria, pero hacia adelante, que es la gran cuestión, se desindexa de la inflación pasada. Y esa sería una herramienta como para darle algún espacio político a una herramienta que se requiere para tener la consistencia fiscal que te bajaría los riesgos de que esta emisión monetaria se vaya rápidamente a inflación y pueda generar una reactivación, en el mejor de los casos, hacia el segundo semestre. Ahora, para la gestión actual que termina mañana, este cambio en el cálculo de la jubilación fue un logro, ¿no? En 2017. ¿Va a estar dispuesta a cambiarlo, a ir marcha atrás en una reforma que se haga al modo en que se indexe la jubilación? Bueno, yo creo que ahí lo que tiene que priorizar es la consistencia fiscal, porque si ahí no hay una desindexación, para que no genere un problema fiscal se requiere año a año una inflación acelerándose en el tiempo. Y eso es inestable. Ahora, eso sobre es todo ajuste... partiendo de esta nominalidad y esta inercia inflacionaria que está cada vez más complicada en la economía. Con lo cual me parece que ese es el principal argumento para que la oposición acompañe y haciéndolo en pos de esa consistencia fiscal que tanto pregonó, digamos, la gestión actual que está, digamos, saliendo del gobierno. ¿No puede interpretarse por parte de la opinión pública que es un ajuste? Sí, lo que pasa es que el gobierno saliente, cuando diseñó esa forma de indexación, 70% inflación y 30% salarios, con 6 meses de rezago, tenía un modelo en la cabeza donde se daba el escenario optimista, donde la inflación bajaba, había crecimiento, y entonces eso le
permitía descomprimir fiscalmente. Entonces, claramente al darse el escenario inverso de aceleración de la inflación con caída en la actividad, eso complicó mucho el tema fiscal. Y Federico, ¿qué podría querer decir esta idea de que compartir el crecimiento para el cálculo de la indexación de las jubilaciones y no estar tan pegado de inflación? Bueno, que haya alguna indexación que lo pueda vincular al crecimiento económico, que haya algún derrame del crecimiento económico. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es dar la señal de que se desindexa, digamos. Claro. Si hay un acuerdo de precios y salarios justamente para desindexar la economía, Claro. meterlo en ese combo de acuerdo de precios y salarios, claro que hay un tema judicial, porque ya hay derechos adquiridos Exacto. por la inflación que ya fue, que ya te genera un cálculo de lo que Claro. se tiene que dar en la movilidad del primer semestre del año que viene. Y con las lo cual, leyes no son retroactivas. por eso, las entonces, nuevas leyes no son ahí retroactivas. hay un tema judicial que es un tema delicado y a tener en cuenta, pero fiscalmente se necesita eso. Otra variante es qué haces con las retenciones, otra variante que haces con Gran los subsidios. pregunta esa, retenciones, pues vos estabas señalando que para poder cubrir el déficit fiscal el gobierno va a tener que emitir. ¿Puede ser otra opción aumentar las retenciones para Yo creo contar que con dólares? eso probablemente esté. Estamos en las retenciones, claramente, el problema de la Argentina es generar más dólares, Sí. con lo cual las retenciones es un impuesto, no va acorde a esa señal, no me gustan, pero partiendo de la situación en la que estás, con un tipo de cambio alto, donde tenés la economía sin margen para ajustar el gasto público por los últimos 2 años, yo creo que las retenciones va a ser una válvula de escape. Ahora, si se va a poner retenciones, hay 2 problemas. A ver. No hay que cometer el error del 2011-2015, donde se atrasó sistemáticamente el tipo de cambio. Eso es un golpe a la rentabilidad del sector externo. Sí. Se planchó el dólar con cepo y brecha creciente. Si eso sucediera, digo, no vamos a tener el nivel de exportaciones que proyectamos, por un lado. Después de retenciones sí, pero no Pero estar hay que hacerlo, planchando el tipo de cambio. No hay que atrasar el tipo de cambio y hay que generar credibilidad para no tener brecha creciente. Y por otro lado, el campo ya se adelantó a esto. Claro. Y hubo un adelantamiento muy fuerte de declaraciones juradas Sí. de ventas al exterior, con Sí, lo sí. cual parte de las retenciones ya se fijaron con la alícuota actual Claro. y van a licuar el ahorro fiscal que se generaría con un aumento en la alícuota de retenciones el año que viene, con lo cual ese Claro. es un tema y creo que Porque fue se producto... aplica a menos cantidad de lo liquidado, Porque digamos. ya fijaron la Claro. alícuota actual, con lo cual vos subís las retenciones, pero Claro. lo que se exporte el año que viene va a ir con la alícuota de ahora. Claro. Y eso va a También. licuar parte del ahorro fiscal, producto de un poco la desconexión que hubo en esta transición y la expectativa de que se iban a implementar un aumento de retenciones como una válvula para Claro. complicar o para que no se complique más lo fiscal. Porque por inercia, este es el punto. Si no se hace nada fiscalmente y dado la inercia que tiene Sí. la movilidad, aumentaría el déficit fiscal el año que viene. Claro. Si este año termina en 0,9 primario de déficit, Sí. el año que viene puede pasar a 2 puntos. Entonces, por eso es clave hacer algo fiscalmente y dar una señal de consistencia, porque eso está atado al éxito de la negociación de la deuda. Te referís, por ejemplo, al tema de jubilaciones. Hay 3 A herramientas ver. sobre las cuales se puede trabajar para mejorar lo fiscal. Desindexar jubilaciones Sí. y prestaciones sociales, retenciones y el tema de los subsidios, donde, producto de este congelamiento, hay un atraso de vuelta en el tema tarifario, donde claramente también hay una restricción política porque no hay mucho margen de entrada Claro. para aumentar tarifas, pero claramente si vas a pisar tarifas con una inflación inercial que va al 3% Sí, 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 mensual, ahí tenés otro problema que te va a generar un Sí, sí. tema fiscal y va a ser difícil generar credibilidad y acelerar la negociación rápida de la deuda si vas a atrasar tarifas. Federico, varias preguntas. Decías que las retenciones al campo puede ser, dada la urgencia, siempre que no planches el dólar. El dólar al precio que tiene hoy, ¿cuánto está en el paralelo, en el no oficial? Bueno, ahí estuvo llegando 80, 80. contado con liqui. Y en el oficial 60. 60 el oficial, entonces ¿Está en el precio que tiene que estar o puede seguir subiendo? es un dólar competitivo. ¿Qué quiere en decir? la foto de hoy es Ajá. competitivo para nuestro sector externo. De hecho, la economía tiene superávit comercial hace muchos meses. Sí. El problema que fue por un derrumbe de las importaciones y la recesión. Ahora, el problema es que si se plancha el tipo de cambio acá, la inflación de los próximos meses se lo va a empezar a comer, Sí. porque tenemos una inflación inercial del 3%. Claro. Y si con toda la emisión monetaria que va a haber, si no hay un programa económico que genere credibilidad, esa emisión monetaria se va a filtrar a la brecha. Claro. Y si tenés el tipo de cambio planchado en 60 con restricciones cambiarias fuertes, pero la brecha se acelera, eso es una señal muy negativa para que el acuerdo de precios y salarios genere credibilidad Claro, y coordine expectativas, claro. y es una mala señal para las exportaciones. Claro.
Entonces, es clave, digamos, acomodar todas las piezas y tener ese equilibrio Claro. final. Hay que tener en claro, el principal riesgo que tiene la política hoy A es ver. pensar que se puede repetir lo del 2003-2005, que se puede reactivar la economía Claro. por sí sola, haciendo emisión monetaria y posponiendo la negociación de la deuda. No Por la porque el forma, mundo cambió. Es cambió el eso, mundo, claro. no Los tenemos las commodities, condiciones sí, externas sí. favorables por el ingreso de China en la demanda de commodities. La nominalidad y la inercia inflacionaria es mucho más complicada. En 2003 veníamos en la convertibilidad donde no había inercia inflacionaria. Claro. Es una economía muy indexada, la demanda de dinero está más complicada, Sí, sí. el nivel de reservas también, con lo cual ahora es central que la negociación de la deuda sea exitosa. Últimas 2 preguntas, Federico. La primera es, ¿a cuántas reservas llega esta gestión, la que está saliendo mañana, en el Banco Central? ¿Con cuánto se queda? Nosotros estimamos en reservas líquidas Sí. en la zona de 15.000 millones de dólares. De reservas líquidas, neteando lo que es swap con China, dólares del Sí, sí. FMI, encajes en el sistema financiero. Y El problema es que el a ver. año que viene los vencimientos en dólares de Sí. deuda, capital e intereses, son 30.000 millones Claro, de dólares. claro. Por eso la reestructuración es clave. Para No que hay eso no manera. genere un default, Sí, sí. hay que hacer una reestructuración preventiva, es decir, que se dé antes de un evento de crédito. Eso es muy importante. Es muy distinto tener una reestructuración después de un evento de crédito. ¿Qué decís? Cuando decís evento de crédito, ¿a qué te Default, referís? un default generalizado Sí, de la sí. deuda. Y yo creo que Martín Guzmán eso lo tiene muy en claro. Sí, sí, tiene que plazos hacer la cortos, reestructuración sí, sí. preventiva Sí, sí. de manera rápida y exitosa, porque Sí, sí. esos 30.000 millones de dólares no se pueden afrontar. Sí, sí. Tenés digamos, la oportunidad de que el 90% de esos vencimientos es legislación local. Eso se cambia rápido con un decreto. La menor parte es legislación internacional, donde necesitas un umbral de los acreedores Sí, para sí. aprobarte los cambios que vas a introducir en los bonos y para no derivar en un Sí, default, sí. con lo cual eso te da tiempo. Pero es clave, digamos, por eso es importante tener en cuenta el nivel de reservas con los vencimientos de deuda. No hay tiempo Claro. para extender la negociación de la deuda. Federico, en relación a la fuga de capitales de Argentina después del triunfo del Frente de Todos en octubre, ¿cómo se han comportado? ¿A cuánto ha llegado eso? Bueno, eso se matizó muy fuerte después de la introducción del cepo. Ajá. El aumento de las restricciones cambiarias, eso está totalmente calmado. Por ahora, eso está jugando con una brecha bastante estable, a pesar de la emisión monetaria que está habiendo. Y eso habla de que creo que frente a la expectativa del endurecimiento de los controles, la gente se dolarizó mucho, Ajá. con lo cual ahora están Lo vendiendo anticipó, dólares claro. para pagar la tarjeta de crédito. Claro, claro. Además, en diciembre hay un aumento en la demanda de dinero estacional. El Por los problema viajes, es que claro. si esta emisión monetaria, que va a aumentar, sobre todo en diciembre, hay una brecha Sí, fiscal sí. muy fuerte, en enero, febrero, la demanda de pesos que se Claro. jugó a favor en diciembre cae, Claro. y ahí el problema es que puede aumentar la brecha si la negociación de la deuda no es Se exitosa. traba, claro. Federico, última pregunta. ¿Lo conoces personalmente a Martín Guzmán? ¿Qué referencias tiene y cómo le caen a los mercados? No lo conozco personalmente. Me parece, la verdad que, digamos, viniendo de la academia y que esté en este contexto tan difícil, me parece genial. Me gusta la visión que tiene en términos de poner el foco en la sostenibilidad de la deuda, en generar una reestructuración para poder estabilizar la relación deuda-producto. Hay una grieta entre los economistas. Están los economistas que hablan de que el problema de Argentina es fiscal y los economistas más heterodoxos, donde el problema es de restricción de dólares. Sí. Yo creo que Argentina tiene los dos problemas y se retroalimentan entre sí. Entonces, en esa cuestión yo creo que Guzmán está más enfocado en la restricción externa, pero le pone foco a la sostenibilidad de la deuda. Entonces eso me parece muy bien. Y claramente va a necesitar alguna compañía, sobre todo en lo que tiene que ver con Secretaría de Finanzas, donde tenga la gimnasia del trato con los acreedores, Claro. porque esta es una negociación mucho más técnica que en 2005, donde te enfrentabas a minoristas de Japón, Italia. Ajá. Me parece que ahora hay una gimnasia ahí financiera que puede ayudar a algún complemento de alguien que tenga gimnasia en No el son mercado. minoristas, son acreedores de fondos, grandes Tenés fondos. muchos fondos donde ahí la discusión se Son torna duros, más técnica claro. y hay que plantarse. Entonces me parece... ¿Esa discusión y es más difícil que la de discusión con el Fondo Monetario? yo creo que ahí con el Fondo Monetario no creo que se tenga que negociar con el fondo, aprobar un programa económico y después ir a negociar con los acreedores. No hay tiempo para eso. Claro. Vencen 30.000 millones de dólares en 2020 ¿Con quién vencen esos? con sector privado. Y los vencimientos con el Fondo Monetario fuerte los tenés en 2022 y 2023. Con lo cual yo creo que vas a negociar rápido con los acreedores, legislación local Sí, se sí. cambia rápido, propuesta de legislación internacional,
y en paralelo vas a estar negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero me parece que no va a ser primero el fondo y después los acreedores. No hay tiempo para eso por el calendario de vencimientos con el sector privado que tenés. Muchísimas gracias, Federico Furiese. Siempre clarísimo en estas apreciaciones. Muchas gracias. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias de Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.